Soy Ramaseca, el inspector ecosocial, y desde hace muchos años ando muy preocupado. La Agenda 2030 pone en valor el desarrollo socioeconómico junto a la protección del medio ambiente. Y eso es precisamente lo que nos gustaría conseguir cuando los habitantes del mundo rural se exponen al despoblamiento y al abandono de sus montes y tierras. De este reto nace en Val d'Almonacid el proyecto ULGES, por el cual se fomenta el desarrollo económico, social y el cuidado de la naturaleza a través de una gestión participativa del y desde el municipio. El programa Una caña de poble nos permitirá viajar por la comarca e incluso más lejos para conocer las experiencias de las personas que llevan años luchando sobre el terreno por el mundo rural. Hoy nos cuentan su historia. ¿Nos acompañáis? ¿Es posible unir pasión, genio, azada y profesión? ¿Y que todo ello sea además benefactor de nuestra amada naturaleza? Ya os digo yo que sí. Con muchas horas de literatura a sus espaldas, pisando firmemente el terreno y comunicando con gran locuacidad, nuestro hombre de espíritu joven sigue trabajando por y para la naturaleza. Es difícil o casi imposible contaros aquí todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, lo que ha editado, lo que ha publicado, lo que ha dirigido y lo que ha retransmitido. Y mucho menos mencionar toda la cantidad de premios y reconocimientos que ha recibido, como el Global 500 de la ONU. Él es Joaquín Araujo. Joaquín, buenos días. Buenos días, buen día. Muchas gracias por recibirnos y tenemos que decirte que estamos muy agradecidos por encontrarnos en este entorno natural y porque nos hayas abierto las puertas de tu casa. Pues ya sabes que en la naturaleza nunca se reserva el derecho de admisión. Siempre ha estado esperándonos con los brazos abiertos y lo ha hecho durante miles de millones de años y para todos sin excepción. Un naturalista tiene que ser hospitalario, si no, no lo sería. Así no se entiende, claro. No sería un buen naturalista. No sería un buen naturalista. Bueno, permíteme, si te parece, que comencemos por los orígenes. Nosotros como naturalistas, como gente comprometida, ¿no?, con la naturaleza, tenemos casi la obsesión de encontrar la chispa de la naturaleza que las personas llevan dentro. Es decir, cómo despertamos en los demás la pasión o simplemente la comprensión por todo lo que nos rodea. ¿Podrías servirnos tú como ejemplo? ¿Puedes contarnos dónde empezó tu pasión por la naturaleza y por la ecología? Pues eso se nace con ello puesto. Y también sin excepción. Esta es una de las perversiones de nuestra civilización, que además implica un autoengaño descomunal y una falsedad. Literalmente, lo he calificado algunas veces como el gran tropiezo intelectual del ser humano, que es considerar que lo bueno, oportuno, necesario y hasta coherente es separarse de la naturaleza. Nosotros nacemos exactamente igual que el resto de los mamíferos. Necesitamos los mismos principios esenciales que el resto de la fauna, incluso de otras clases zoológicas. Incluso compartimos con las plantas el 80% de los ladrillos metabólicos. Es decir, el parentesco es tan enorme con la naturaleza que es un disparate, ¿no? Esto tiene unas características no solo de torpeza mental y de ignorancia suprema, sino tiene algo que sentimentalmente entenderíamos muy bien si le llamamos parricidio. Esto es lo que ha hecho esta sociedad, su sistema educativo, sus medios de comunicación, estirparnos, arrancarnos del mundo de la naturaleza. Y claro, para despertar esa chispa, realmente lo esencial no es la posibilidad de inculcarlo, sino la necesidad, y yo diría incluso obligación moral, de que no lo maten. Es decir, lo que hay que conseguir es que los niños no sean privados de sus sentimientos en la naturaleza, porque se nace con él. Yo, mira, te pongo un ejemplo, lo he comprendido todavía mejor. Afortunadamente, yo creo que la historia de mi vida, como la de todos los que hemos decidido dedicar nuestra existencia a la defensa de la naturaleza, es que seguimos siendo niños. O sea, seguimos siendo fascinados, admiradores de los acontecimientos espectaculares y que la sociedad, el sistema educativo no consiguió
arrancárnoslo. Yo acabo de ser abuelo, o sea, soy abuelo bastante tardío y bastante primigenio, pero claro, cuando ves las reacciones de una criatura de 3, 4, 5 años, que es de adoración, de fascinación, de sinceridad, de transparencia, de espontaneidad, dices, bueno, ¿y por qué esto que es absolutamente irrevocable? Aman la naturaleza, están absolutamente encantados de formar parte de la naturaleza. ¿Por qué esto se pierde? Por lo que he dicho. Eso que llaman socialización es el disparate absoluto, porque no quiere decirse que no seamos sociables, todo lo contrario, pero lo que no hay que ser es antinatural, que es lo que consigue esta civilización. El proceso, insisto en la idea, no es sembrar el sentimiento de la naturaleza, es conseguir que no se pierda. Pero una vez se ha apagado la llama, ¿qué podemos hacer? Bueno, la capacidad de volver a empezar no es tan frecuente. Esto es duro, el planteamiento a veces pues, hay que adornarlo de algún tipo de suavidad, pero mira, una de las cosas que sabemos los campesinos, los que estamos viendo todos los días, los procesos naturales, los calendarios de la vida, los ciclos, sobre todo los ciclos ecológicos esenciales, sabemos que el gran invento de la naturaleza es precisamente la sucesión de sucesiones, es precisamente el volver a empezar. Yo, si me piden a alguien una definición para mí más intensa de la naturaleza, es aquellos que saben volver a empezar. Nosotros muy pocas veces sabemos volver a empezar. Sabemos destruir como nadie, sabemos terminar las cosas como nadie, pero iniciarlas es bastante difícil. Por eso la afirmación de la anterior pregunta, importante es no matarlo, para no tener que resucitarlo. Resucitar es algo extraordinariamente complejo. En cualquier caso, todo lo que llamamos educación ambiental, periodismo, divulgación científica relacionada con la naturaleza, desde la conservación de los espacios naturales a la agricultura biológica o los centros de intervención, todo eso son intentos de resurrección del sentimiento de la naturaleza. Y de vez en cuando algo se consigue. Pero hay que autentificarlo por dos caminos, además. O sea, por un lado es que no sea esporádico, anecdótico, fugaz, ese encuentro con la naturaleza, que no sea una mercancía más del sistema consumista, porque si tú vas a un parque natural y vas solo un día y ves 4 cositas y tal, y se convierte en algo muy parecido pues a salir a tomar una caña, pues evidentemente eso tiene poco efecto. Eso hay que cronificarlo, hay que multiplicarlo por muchas veces. Es absolutamente inseparable de que el sistema educativo incida constantemente. Y aquí abro un paréntesis, porque el sistema educativo es muy responsable del asesinato de la biosfera. Por tanto, tendría también la responsabilidad ineludible de compensarlo de alguna forma, ¿no? Pero seguimos en eso. El sistema educativo prepara a la gente para consumir, pero consumir a ciegas, además, porque saber consumir es dificilísimo también. De manera consciente, ¿no? Claro, y también debería el sistema económico estar muy a la vista y referencia del sistema educativo para tenerlo controlado. Es decir, en las clases se debería aprender muy bien cómo se usa la vida, cómo se usa el entorno, cómo se usan las mercancías, cómo se viaja, y eso también brilla por su ausencia. Pero tampoco vamos a salir de esta generalizada amenaza contra la vida misma si los sistemas educativos, en el más amplio sentido del término, en todas las formas de sociedad que exista, en todos los regímenes políticos, no sitúan en el centro de la enseñanza el vivir la vida. Y ojo, no la vida, sino en vivir la vida. Más que el aprender cosas. No, más que memorizar, más que aprender, más que quedar atrapados
en esa castración intelectual que son las pantallas, que estar aturdidos permanentemente, que lo fantástico sea no prestar atención a nada, sino estar ahí en el limbo de la lelez más absoluta. Todo eso pues tiene que empezar en el sistema educativo. Tenemos que mantenerlos nosotros, los periodistas ambientales, los que hemos dedicado nuestra vida a la divulgación y a la concienciación ecológica. Claro, nosotros somos pocos, insistimos cada vez que se nos da una oportunidad, pero eso alcanza relativamente a pocos y durante poco tiempo. Y lógicamente eso también tiene que estar apoyado no solo por el Ministerio de Educación convencional. Es que eso tiene que estar por toda la sociedad, en toda la sociedad, en todos los menús, en todos los consejos de ministros, se ha dicho de paso, en Naciones Unidas. Hemos dado un gran salto adelante con la última incorporación del último artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un paso trascendental, pero la mayoría de los derechos humanos, empezando por el primero, que es la vida, no se respetan. Pues, fíjate, el último es el derecho al medio ambiente. Pues si no se respeta el primero, pues lógicamente el último, como todos sabemos, se respeta mucho más. Pero está en la Declaración de Derechos Humanos. Es un paso. Es un paso. Vamos en la buena dirección. Sí. Quería continuar con otro elemento simbólico, si me lo permite. Usted nos ha hablado muchas veces de que los árboles son cúmulos de riqueza. De hecho, a lo largo de su vida ha plantado un árbol por cada día de su vida, ¿no? Unos 27.000. Un poquito más, 27.500. Bueno. Joaquín, ¿podría decirnos qué es para usted un árbol? Un árbol es la arquitectura de lo vital. Es el máximo centro de hospitalaria hospitalidad. Se puede encontrar sobre la piel del mundo. Es el producto más bello. Y abro un paréntesis para contar uno de los momentos absolutamente epifánicos de mi vida, ¿no? Uno de los días que más aprendí fue con una sola palabra y su principal derivado del idioma chino. La palabra arte en chino es la misma palabra que árbol. ¿Por qué? Porque, para empezar, los árboles han publicado todos los libros, los árboles han puesto en manos de los pintores todos los pinceles, todos los bastidores de pinturas, toda la arquitectura hasta hace nada era casi exclusivamente de madera. Las casas eran de madera, te calentabas con madera, la mayor diversidad biológica era de madera, era la generosidad, prácticamente altruismo absoluto del árbol, porque nosotros respiramos al árbol. De hecho, el pictograma de descanso en chino es ¿cierto? Una Es persona bajo un árbol, que también es absolutamente esclarecedor. Descansar realmente es estar a la sombra, ¿no? Bueno, por todo eso, y luego porque realmente los árboles son los creadores de gran parte de la transparencia que respiramos, son los creadores de los suelos que cultivamos, son los atemperadores del calentamiento, son los mejores aliados para las 5 más graves enfermedades ambientales que tiene el planeta. La medicina es el árbol. Es que es imposible dar con algo más. Y luego, desde el punto de vista exclusivamente práctico, normalmente se fija la atención por parte de la sociedad, los árboles producen ni más ni menos que unas 3.000 realidades físicas, principios activos, materias que usamos los seres humanos. 3.000. Y el catálogo no está cerrado. Pues, ¿quién da más? Es que no hay nada que dé más y tal. Bueno, evidentemente puede decir el aire, pero claro, el aire no sería respirable sin los árboles. El agua, es que el árbol es agua erguida como el ser humano. Nosotros y los árboles somos agua puesta de pie, por tanto, es el cúmulo de riqueza, que por cierto es de Miguel Hernández, que se diga que no me quedo con nada de nadie, es una perfecta definición poética de árbol, el árbol cúmulo de riqueza. En ti se asiste el agigantamiento del tiempo y el espacio. Es que el árbol es lo único que hace más grande al territorio y más grande al tiempo. La mejor definición de poesía de la historia es la más corta. Y es de Federico García Lorca. Y mantiene, poeta es árbol. Es imposible dar con algo mejor.
me gustaría entender cómo puede ser que la cultura actual, la cultura tecnológica, haya olvidado todo esto. Y sobre todo si en su bagaje vital tiempos pasados fueron mejores, es decir, hace 50 años el concepto que se tenía sobre el árbol era más parecido a esta realidad. ¿Y cuál ha sido la clave? ¿Qué ha sido el detonante para que todo esto, si es que ha habido uno, o si es que ha sido un cúmulo, una tormenta perfecta, para que la cultura actual haya olvidado de dónde venimos, de dónde nos sostenemos y qué representa un árbol para nosotros? Es que esta cultura actual solo es viable olvidando su pasado. Y al olvidarlo, como todas las formas de ignorancia, se convierte en violencia, en destrucción. Es decir, para poder arrasar lo que nos precede, hay que convertirlo en una suerte de chivo expiatorio, por supuesto, pero solo el desprecio que acompaña a la condición de chivo expiatorio, que es lo que es la naturaleza para los seres humanos, te puedes permitir el lujo de destrucción. Por cierto, lo de todo el tiempo pasado fue mejor es especialmente válido para la naturaleza. O sea, para la naturaleza, te pongas como te pongas, cualquier tiempo pasado fue mejor, porque hace 100 años pues no había pesticidas, no había herbicidas y tal, y evidentemente había un tercio más de árboles en el mundo y había entre el triple y el cuádruple de vida salvaje en el mundo. Es decir, pues evidentemente, solo por esos parámetros que son muy simplificados, pues ya se puede decir que, por supuesto, para la naturaleza cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero, y es el fundamento que está a veces poco interpretado y poco incorporado a la razón, ¿no? Y es que en estos momentos la tarea pedagógica más importante o el ejercicio de racionalidad, pero no menos de sentimentalidad, más importante que puede hacer el ser humano, es no destruir del todo el pasado. Porque la única forma de que pueda haber futuro es no destruyendo del todo el pasado. Y dentro de la palabra pasado en realidad está lo total de la naturaleza. Está el paisaje, los sistemas, los ciclos, los procesos, está la fauna y la flora, todo eso es nuestro pasado, porque además desde un punto de vista cronológico, estudiando la historia de la vida, nos antecede, sí que es nuestro pasado, evidentemente. Bueno, pues no podemos destruir del todo el pasado si queremos que haya algo de futuro. Y claro, el desprestigio que normalmente tiene el pasado para esta civilización de actualidad acumulada y de creer que la línea de progreso es asegurar el futuro, lo único que va a asegurar el porvenir, lo único que os va a asegurar a los que tenéis todavía la mala suerte de ser jóvenes, como eso, es sencillamente que no desaparezca el pasado. O sea, esta es la realidad, que no desaparezcan todos los bosques, ni todos los aguazales, ni todas las corrientes termoalinas como están funcionando, que no desaparezca el frío, por ejemplo. Son cosas tan absolutamente necesarias para que pueda ser fundado el futuro, que realmente es lo que sucede. Y aquí a base de creer que solo tiene interés para el llamado progreso, la conversión de la vida o de cualquier elemento de la vida en una mercancía que está muerta, porque esa es la clave. El sistema funciona convirtiendo la vida en cosas muertas y vendiéndolas. Bueno, pues mientras esa sea la prioridad, evidentemente estamos perdidos, porque se puede vivir sin matar tanto como se mata. Al hilo de este futuro incierto que nos augura, el cambio climático viene con ímpetu. No, está aquí. Está aquí. Hemos registrado las temperaturas más altas de los últimos siglos, las estaciones ya se están entremezclando, ya no hay unas estaciones definidas. ¿Cómo cree que está afectando este cambio tan brusco a las propias plantas, a la agricultura? Pero más que, porque ya sabemos las consecuencias de pérdida de biodiversidad actuales que tenemos, pero más que esto, ¿cómo augura ese futuro? ¿Qué destino les augura a las especies bueno, si no rectificamos de una forma contundente, urgente, masiva, para evitar las emisiones de carbono a la atmósfera,
pues evidentemente van a seguir subiendo las temperaturas del mundo, y hay un dato que está más que refrendado por la comunidad científica. Nuestra propia especie puede ser absolutamente incompatible con un mundo que tenga 3 grados más de temperatura como media. Pero mientras llegamos, ya estamos ya por encima del Acuerdo de París. Es decir, a lo largo del año 23 hemos estado como media 1,5 grados más calientes que en las etapas anteriores. Pero es que si con el avance imparable, con el incremento muy por encima, mucho más veloz de lo que se había previsto en ninguna simulación, pues claro, nos podemos encontrar en bastante poco tiempo con temperaturas que harán inviable, para empezar, el ciclo hídrico. Y de eso depende todo. Es decir, todos somos agua organizada y todos dependemos de la cantidad de agua que hay en el ambiente. O todavía más radicalmente, porque a veces simplificar mucho permite una cierta comprensión. Miren, la vida es agua y la muerte es seco, lo seco, punto. Es decir, mientras algo esté mojado, puede estar vivo. Mientras esté seco, está muerto. Punto. Por tanto, ahí está. Entonces, todo lo que vive depende de una cantidad suficiente de agua, y esto ya está detectado. O sea, el posible colapso hídrico ya está más que anunciado. Pero no solo en las zonas mediterráneas y predesérticas o desérticas del todo, ¿no? Es que constantemente nos encontramos con variaciones tremendas, con unas relativas excepciones, que son sitios donde incluso sucede todo lo contrario. Llueve mucho más de lo que debería llover, con lo cual pues también, es decir, todo es cuestión de dosis, decía Cocteau en un maravilloso libro. Es decir, tú te puedes morir bebiendo agua. Si bebes mucha agua te mueres, o sea, entonces también, o sea, en los paisajes sucede lo mismo. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha dicho que las inundaciones pues, son una de las principales causas de mortandad de la humanidad, porque pues eso, en países relativamente secos de pronto llueve tanto en tan poco tiempo que claro, se lleva por delante lo ciudadano incluso. Pero bueno, la cuestión es esa, que la expresión probablemente más clara del calentamiento global es el tambaleo, ¿no? la zozobra por la cual ahora está transitando el ciclo hídrico. Es decir, que llueve menos, y eso está perfectamente datado también. Nos cuentan la comunidad científica, la comunidad internacional, ecologistas, conservacionistas, estamos cansados de escuchar, estamos a tiempo todavía de evitar lo más duro del cambio climático, pero ¿cuál es su quiniela? ¿Usted qué cree que va a hacer la especie humana? Aquí hay que jugar casi en 2 frentes. Yo, con toda sinceridad, si me atengo a la información científica básica, coherente, competente, a lo racional, no estamos a tiempo. Seremos barridos por un colapso. Si me atengo a que no somos solo razón, si me atengo a que lo que más puede en el ser humano es un compromiso, sentimiento, una reacción sentimental, si fuéramos capaces de levantar la más bella de las rebeldías o la más bella lucha, que siempre es la que se emprende contra lo irremediable, porque hay muchas formas de lucha, pero hay una que supera a todas las demás, y es que cuando te dicen que algo es irremediable, tú te rebelas y lo conviertes en remediable. Y yo creo en la capacidad todavía del ser humano en luchar contra lo irremediable, porque hayamos conseguido una movilización sentimental. Porque preferimos a la natura que a la tecnología, preferimos a lo bello que a lo feo, preferimos lo silencioso que lo ruidoso, preferimos lo limpio a lo contaminado, preferimos la vivacidad a la opacidad, preferimos la vida a la muerte. Y eso tiene que prevalecer en algún momento, tiene que convertirse en una auténtica, ¿no?, catapulta, ¿no?, que no es eso. Y fíjense, aparentemente lo último que se lleva en estos días es apelar a una revolución sentimental.
Porque si nos salvará la tecnología, nos salvará una nueva política, nos salvará una capacidad más o menos racionalizada de esto. No, no, no. Por ser racionales en extremo, hemos condenado al mundo. Yo, si me lo permite, tengo una teoría, y es que al final el ser humano ha demostrado a lo largo de los milenios que es un bicho que sobrevive, me permite la expresión, y posiblemente lleguemos a un punto de inflexión en el que habrá que reaccionar o morir, y como usted dice, preferimos vivir a la muerte y de una manera natural, ¿no? Y posiblemente la especie sobreviva, pero ¿cuánto habremos perdido? O sea, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Y de verdad... ¿Cuánto hemos perdido ya? Y de verdad sentimos profunda tristeza al pensar... Sí. Lo que es muy triste es que pudiendo, en realidad, ¿no? Sobrevivir, salvar. La palabra salvar es que a veces tiene unas connotaciones, pero yo mantengo que la lucha de los defensores de la naturaleza es salvar a lo que nos salva. Yo juego mucho con las palabras y esta creo que es una de mis buenas frases. Yo intento salvar a lo que me salva. A mí la naturaleza me salva, me acompaña, me alimenta, me deja comer, respirar, beber. Por tanto, me está salvando todos los días, ¿no? Y por tanto, se trataría de que eso esté en las primeras decisiones permanentemente de todo lo que hace el ser humano. O si quieres, a eso se le llama como mínimo dar las gracias. Ser agradecidos, ¿no? Ser agradecido, ¿no? No morder la mano que te da de comer, ¿no? Al fin y al cabo. Pues, evidentemente que es lo que caracteriza. También es verdad que siempre, pero claro, cuando éramos muy pocos y teníamos que vivir más aún directamente de la naturaleza, pues realmente éramos compatibles con nuestro mundo. Es que lo que estamos sentando es la base de esa incompatibilidad que precisamente sale de los climatólogos. Dice, oiga, es que esto que entendemos como ser humano es incompatible con un mundo caliente. Así de claro. Pues, ¡plaf! Pero también antes has mencionado, es que hay quien dice, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Como tú me decías, siempre al final sobrevivimos, pero a ver, ¿cuántos y cómo? Porque muy probablemente si viene un colapso, que además pueden venir 7 juntos, sería el supercolapso. Porque pues, el hídrico, en cadena, el climático, el de productividad biológica, el de las mismas relaciones sociales, que cada día están más deterioradas, etcétera, etcétera. Pero claro, sí, pues, a lo mejor sobreviven un par de cientos de millones de personas que hayan podido trasladarse a zonas climáticamente más aceptables, pero claro, es que esa es una supervivencia pues que tenemos también muchos ejemplos. Es decir, la mayor parte de las culturas nativas del Nuevo Mundo, de otras zonas del planeta, en África y tal, claro, fueron borradas, sí, quedaron unos pocos supervivientes, pero ¿cómo han quedado? Cuando tú comparas cómo vivían. ¿Y qué les ha quedado de las riquezas que tenían, ¿no? Entonces, precisamente ahora está en auge, ¿no?, la publicación de lo que podríamos llamar el pensamiento nativo, el pensamiento de las culturas más o menos indígenas y espontáneas del mundo. Pues claro, pero claro, cuando comparas ¿qué ha sido con los cheyennes, ¿no? Con los lakotas, pues, que están todos borrachos, metidos en un ridículo recinto, sin tener nada que ver con su cultura, sin tener nada que ver con su territorio, porque además se lo robaron, y pues claro, esa es otra consideración. ¿Cómo vas a sobrevivir? Desvinculado, sin identidad y sin nada por lo que luchar y que proteger, al fin y al cabo. Hablando de compatibilidad y puestos a arreglar el mundo, ¿cuál cree que podría ser la clave para combinar el medio natural, el mundo rural y la propia agricultura y ganadería que se suele desarrollar en estos entornos? ¿Dónde está el ingrediente que liga esa salsa? Pues es que esa es una salsa que desde un punto de vista técnico está más que definida. La agricultura ecológica tiene ya 1000 tratados, 1000 ponencias de 1000 congresos, está más que demostrado que es viable, incluso en muchos aspectos es absolutamente rentable.
lo que le falta es el incremento de la complicidad de la sociedad y el ingrediente mágico. O sea, la agricultura ecológica es un matrimonio con lo viviente. Y si se entiende lo que es matrimonio, ya está absolutamente claro. Es decir, hay que viajar. La agricultura ecológica es el mejor ejemplo del viaje del parasitismo a la simbiosis. Esta civilización es parásita. La forma de dejarse el parásito es una alianza, también muy sentimental, con lo que hace la tierra por nosotros, con la sabiduría de las plantas que pueden crecer perfectamente sin un daño ilimitado al medio ambiente. Y entonces es cuando te das cuenta de que hacer con las plantas lo que las plantas hacen contigo tiene todo el sentido. Si es que se trata solo de dar de comer, hay que dar de comer, eso sí, bien. Tú puedes comer bien si has dado de comer bien a la planta. Y en consecuencia eso se convierte en la varita mágica. Es decir, realmente la restauración ecológica del mundo tendría como primer instrumento a la agricultura ecológica. Así de claro. Con el concepto este del matrimonio, ¿no? De lo complicado que es ya el propio concepto de matrimonio. Por cierto, y ya que estáis ligados a la palabra patrimonio, esto es bastante interesante. La palabra padre proviene de una cadena de antecedentes etimológicos que empieza en el sánscrito y que viene del prefijo pa, que es el mismo de poder. Es decir, lo patrimonial es algo que tiene que ver con la dominación, que tiene que ver con el supremacismo. Y todavía más rotundo, esto es una pedantería intelectual tremenda, pero os aguantáis. Y tal. Porque en sánscrito la palabra poder y la palabra terror eran la misma. Ojo con patrimonios, lo propio, lo que te adueñas, lo que puedes disponer de ello. Mire, no haremos nada concreto en este campo también de la conservación de la naturaleza hasta que no cambiemos la palabra patrimonio por la palabra matrimonio. Por eso digo de casarse, de celebrar bodas, con la huerta, con el bosque, con lo otro y tal. Porque la palabra madre es exactamente, en el mismo caso que yo he dicho que poder y terror eran lo mismo, resulta que la palabra naturaleza y la palabra madre son lo mismo. Y también hay que elegir entre el miedo o lo maternal. Y en ese aspecto, algún día, nunca pues, estará conseguido del todo, pero esperemos que más pronto que tarde, en cualquier caso, no hablaremos de patrimonio natural, hablaremos de matrimonio natural. Tomamos la palabra. Hablando de los matrimonios y de la propia complejidad de este concepto para tener un buen matrimonio, es necesario comprender todo lo que sucede en esta interrelación, mirar mucho por el otro casi más que por uno mismo, ¿no? Nosotros como ambientalistas muchas veces recibimos pues, una pregunta que puede parecer a siempre un poco absurda de, bueno, ¿y los mosquitos qué papel tiene en la naturaleza? ¿Y la abeja para qué sirve? ¿Cómo podemos transmitir la interrelación y la ecodependencia que tienen cada ser vivo del otro, de algún modo aislándonos de este concepto pues, un poco pueril, ¿no? o humano del uso que tenga cada especie desde un punto de vista al final egocéntrico, ¿no? Sí. Bueno, hay otra pasada más, esta incursión en el bien entendido sentimiento de la naturaleza o bien entendido derechos humanos. Porque yo lo he propuesto, participo, aparte de que soy de la Asociación Española de Derechos Humanos, digo, el primer derecho humano tendría que ser el siguiente: la vida tiene derecho a la vida. No todos los seres humanos, que por supuesto también, es el segundo, pero el primer derecho humano sería la vida tiene derecho a la vida.
Segundo, todos los seres humanos tienen derecho a la vida. Aunque fuese redundar un poco, ¿no? Pero bueno. Ya, pero claro, es que cuando solo aparece el ser humano, resulta que todo lo demás no tiene derechos. Lentamente las culturas nativas otorgaban derechos. Ahora también hemos dado un gran salto ético, intelectual, y es el reconocimiento de la personalidad jurídica, que ya no es solo los ríos de Nueva Zelanda y algunos santuarios de las culturas nativas de América. No, es que ahora es persona jurídica el Mar Menor en España. Por tanto, pues, también hemos adelantado algo en ese sentido. Bueno, pues es eso. Mire, y luego, pues una vez más, mucha información. Oiga, mire usted, los mosquitos claro que cumplen un papel. Por supuesto que cumplen un papel. Y que hay que... Pero eso no excluye que no haya que defenderse de ellos. Si yo vivo en un sitio con dengue, pues entiendo que tengo que poner todos los obstáculos posibles. Lo que pasa es que se suele no usar el mejor sistema de defensa que existe en la historia de la vida desde el primer minuto de la evolución. Lo más eficaz para defenderse de algo es la defensa pasiva. Entonces, no el agredir, no liarse a bombazos, ¿no? Los insecticidas son bombas atómicas para el medio ambiente, ¿no? Entonces hay muchas formas de defensa pasiva, desde los repelentes a los obstáculos físicos. Hay muchas cosas que hacer, sí, ya sé que es muy difícil y tal. Y luego, lógicamente, pues oye, si hay más investigación médica y más capacidades para que algunas enfermedades de zoonosis, de transmisión a través de los animales, pues evidentemente, sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta que el COVID no hubiera llegado si no hubiera habido unos animales que transmitieron unos determinados virus. Bueno, pues esto es lo que tenemos que enfrentarnos a ello, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que entender. Pero claro, para defenderse de una amenaza, pretender la aniquilación total, pues es el tema del lobo. Oiga, sí, siempre habrá un lobo que se coma una oveja, pero si un lobo se ha comido una oveja hay que matar a todos los lobos del mundo para que no haya ni uno. Pues evidentemente no, porque están cumpliendo un papel que curiosamente nos beneficia también, por mucho que algún lobo se coma alguna oveja. Justo en esta parte, ¿no?, de la conciencia ciudadana, ¿no?, de que al final, si exterminamos a los lobos para evitar un problema, el problema va a ser mucho mayor. Tiene gran importancia la comunicación. Usted, como especialista en comunicación, ¿qué ha representado, qué significa para usted haberle puesto voz a la tierra con T mayúscula, a la tierra con T minúscula? ¿Y por qué es tan importante la comunicación y sobre todo la educación ambiental? Sí, porque vivimos en un mundo afortunadamente muy conectado, a veces con algunos excesos, porque también hay un falso espejismo. Estar hiperconectado muchas veces es desconectarte de ti mismo. Ahora mismo las redes sociales cumplen infinitamente más el papel de desconectar a la gente de sí misma que a conectarse entre otros. Pero esta sociedad no puede funcionar ni remotamente bien sin medios de comunicación. Pasa que los medios de comunicación también están acaparados por los malos, además, así como suena, ¿no? A veces nos produce cierto sonrojo utilizar términos muy sencillos, pero es que, por desgracia, cada vez hay más malos, que además son más malos que antes, y por tanto hay que identificarlo. Y en todo el tema del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad, realmente el proceso es ese. Cada vez hay más malos, y que son malísimos además. Esa es la situación. Pero necesitamos al periodismo, necesitamos al sistema educativo, necesitamos los comunicadores de todo tipo y condición. Necesitamos el diálogo permanente entre la ciencia y la sociedad. Pero de todas las formas de comunicación, la que más necesitamos es la comunicación directa con la naturaleza. Nuestra propia personal. Y esta comunicación personal,
cuando la llama se ha apagado, cuando el rescoldo que queda es muy poco. Volvemos a la primera pregunta. Sí, pero hubo una época en el que los documentales atraparon a muchísima gente que no tenía este conocimiento. Esta gente todavía no estaban muertos, todavía tienen esta chispa. O eran otros tiempos, o ese formato... No, pasa que también hay un aspecto bastante sociológico, ¿no? Por ejemplo, el éxito que en los 60 y en los primeros 70, hasta, bueno, si quieren, hasta mediados de los 80, tiene el cine de naturaleza, es debido a que todavía está cerca el abandono del campo. Es decir, las sociedades de los países industrializados todavía no se habían alejado del todo de la cultura rural. Y se coló todos los grandes documentales de naturaleza, y en nuestro país, no digamos El hombre y la tierra, pues trabajan a favor de ese aspecto sociológico y de otra cosa que también tiene que ver con la economía y con lo social, y es que, claro, es que solo había una cadena de televisión. Entonces, claro, era más sencillo, era mucho más sencillo y la capacidad de llegar a grandes masas y tal. Tú, voy a poner un ejemplo que tiene algo de autobiográfico. Yo siempre he dicho, fijaros, y yo no soy nada falso modesto, o sea, yo siempre digo que me conformo con que en cada una de las conferencias que he dado, una sola persona de cada conferencia que he dado, y llevo más de 2.500 dadas en mi vida, hubiera rectificado, no todo, sino algunos criterios básicos de su vida para hacer alguna cosa distinta, una por conferencia. Pero claro, tú sumas todas las personas que han asistido a una conferencia y eso no era ni el 10% de los que veían un solo programa del hombre y la tierra. Por tanto, como lo veían 18, 19, 20 millones de personas, siempre había un porcentaje de personas con más capacidad de acogida, ¿no? De acogida precisamente sentimental a los argumentos. Lo que pasa es que eso ha desaparecido del panorama. Sí, y es curioso porque en aquella época solo se hacía una serie de documentales y en los últimos 20 años en este país se han hecho cientos de documentales, por cierto, muchos mejores que aquellos, pero que no han tenido la incidencia sencillamente porque se han difuminado, porque de tener 20 millones de audiencia a tener uno, que algunos se conseguía tener 1 millón de audiencia, pues era realmente... Entonces, ¿crees que el problema no está tanto en el formato, que se haya, digamos, de algún modo desactualizado, sino que realmente el problema lo tenemos en la excesiva información, ¿no? o desinformación, o opciones que tenemos de ocio? Es que las opciones de recibir mensajes a través de los medios, y ya no digamos con la llegada de las redes, se han multiplicado por decenas de miles de veces. Es que cuando yo empecé a escribir en prensa, pues tenías garantizado un número importante de lectores. Ahora, con los 10.000 blogs particulares, con no sé qué, las redes sociales y los influencers, con los periódicos digitales, ¿no? O sea, cualquier cosa que escribas es que se queda, difumina, ¿no? Se pierde un mar de información. Absolutamente y tal, ¿no? Entonces, ahí hay un problema que, claro, es ese. Pero eso tiene que ser compatible con una oferta coherente de argumentaciones a favor de la naturaleza, porque más terrible sería que no existieran, ¿no? Pero bendito sea, que ahora entras en una red y hay 50 hablando de cosas de cómo hago un injerto de tomate, ¿no? Pues perfecto, maravilloso, ¿no? Y otro hablando de, sí, pues hay margaritas ahora en el campo, perfecto, maravilloso, ¿no? Pero claro, todo eso hay que ponerle sólidos cimientos, y lo vuelvo a decir, si no se vive, si no la vivimos, no la salvamos. Porque la creencia básica es que se puede vivir sin. Probablemente uno de mis mejores poemas se llama Los con y los sin. Los que queremos vivir con la vida y los que quieren vivir sin la vida. De manera inconsciente, ¿no? No, programada.
también. Programada por el sistema, pero... Programada a favor del inconsciente que prefiere tener los menos problemas posibles. Es decir, el éxito del sistema capitalista, consumista, lo que quieras, es que va a favor de escama. Va a favor de, pues eso, de la ley del mínimo esfuerzo, de la comodidad y de la falta de atención. Es que no prestar atención es el secreto para que, como no estás atento, pues te la cuelan. La falta de silencio muchas veces, ¿no? Bueno, eso ya es otro tema maravilloso que precisamente le he dedicado mucho. Yo he escrito bastante sobre el silencio porque he aprendido muchas lecciones del silencio. Hablando un poco de el capitalismo y otra crisis que se nos viene encima, la crisis de las materias, de los recursos naturales, o la crisis energética. Hay autores que ya hablan de la nueva ruralización. Si tuviésemos, o mejor dicho, hacia el modelo que tendríamos que ir, que es un modelo de descarbonización y de vivir más vinculados y más cercanos a la tierra, ¿qué ideas te vienen a la mente, Joaquín? ¿Cómo podríamos enfrentarnos a esa odisea? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Crees que es viable? ¿Podemos hacer algo por acercarnos a este sistema? Ahí es muy tímido, es extraordinariamente minoritario, pero hay bastantes ejemplos y hay un cierto retorno. Es decir, lo que yo empecé hace 48 años, era venir a vivir aquí a un lugar apartado de Extremadura, era bastante raro. Yo todavía casi me atropella el flujo que iba hacia Madrid, de extremeños huyendo de estos sitios, y hasta cierto punto, fíjate, yo pude comprar un bosque entero bastante grande porque carecía de valor, porque se deseaba abandonar, el mundo rural deseaba abandonar estas cosas, ¿no? Pero hay que entender que es mucho más de lo que aparentemente. Yo probablemente pues soy un poco pesado con estas cosas porque he tenido más suerte de dedicarles tiempo y de reflexionar, sobre todo reflexionar. Es que detrás de una cultura bien entendida está... O sea, yo tengo un poema que te lo resume muy fácil. No eres culto si no cultivas. Si tú quieres considerarte una persona culta, tienes que cultivar la tierra. Sencillamente porque la tierra es la gran escuela, es lo que te enseña, es infinitamente mejor una huerta que la Wikipedia. Es infinitamente mejor. Entonces, claro, pero esto cuesta mucho. Y esto cuando lo dices, incluso dices, menudo bohemio, ¿no? Atontado romántico, trasnochado hippie, claro, pero luego pero es la realidad. Yo lo intento. Mira, mi último libro que estoy ahora justo es un libro caligrafiado que se llama Terra, y es un libro que cuenta exactamente todo lo que es mi relación con la tierra desde hace más de 40 años. Bueno, pues ese libro, si tuviera una difusión suficiente, pues convertiría en lo que muchas veces es un simple impulso, así pillado con alfileres, de, bueno, pues me voy al campo porque la ciudad me atosiga, ¿no? Es que si te vas al campo y empiezas a vivir con los ciclos, con los procesos, empiezas a convivir con el paisaje, estás haciendo mucho más que una opción vital. Estás incorporándote a lo que nos salva. Te conviertes en salvador. Y claro, te conviertes en salvador, entre otras cosas, porque consigues comprender algo de qué es la vida, de cómo funciona. Entonces, muy brevemente, Joaquín, ¿cree que la administración puede hacer más, tiene un papel fundamental? Sí, bueno. Y sobre todo, ¿cómo debería de adaptarse el mundo rural a este cambio? ¿Debería de organizarse mejor? ¿Debería de ofrecer... ¿Cómo puedes autosalvarse, ¿no? O hacer por contribuir a... Sí, lo que pasa es que ahí hay grandes extravíos. El mundo rural debería volver a ser cultura rural. Es decir, una vieja sabiduría. Una cultura culta. Y eso es así. Lo que pasa es que los han engañado
Probablemente nada hay más engañado en este mundo que un productor industrial de alimento con relación a un campesino de hace 100 años. Es probablemente una de las grandes antítesis, ¿eh? Es decir, el campesino de siempre trabajaba con el tiempo y con el espacio, se sometía a la sabiduría de la naturaleza y de la planta que estaba cultivando. No podía acumular prácticamente, sí, estaba condenado a un gran esfuerzo y a una gran pobreza, pero estaba en armonía con su mundo en muchos sentidos. Muchas veces, además, con una incomprensión grande, porque lo maldecía, ¿no? Porque se consideraba la esclavitud, cuando, curiosamente, y esto es lo más provocativo que hay, en este mundo solo hay una libertad real, la clorofila. Solo son libres las plantas. Tú fíjate, mira las pobrecitas, ahí puestas a no poderse mover del sitio. Bueno, pues la única libertad de verdad que hay en este mundo es la de las plantas. Por tanto, claro, es que hay que volver a entender lo que es la vida. ¿Y por qué? Pues comen luz. Entonces, claro, es que... Joaquín, se nos acaba el tiempo, nos coge la noche. Muy rápidamente, usted que es un referente para tantas personas, entre los cuales me incluyo, usted como pionero, ¿ha tenido a alguien de referente? ¿Quiénes han sido sus referentes? Hay muchísimas. Todos somos herederos de muchos. Yo soy heredero, además, por fortuna, porque tuve la inmensa suerte de estudiar en el Instituto Italiano de Madrid, que tenían un especial aprecio por la cultura clásica. Yo soy descendiente y directo heredero de Epicuro, de Horacio, sobre todo de Goethe, de los románticos alemanes y, lógicamente, ya de una forma más cercana, pues de todo lo que supone la historia primera de la defensa de la naturaleza en nuestro mundo. Es decir, eres en una parte, aunque en mi caso muy directamente, porque yo trabajé muchos años de mi vida con Rodríguez Lafuente, pero pues también. Pero es que yo soy más hijo de Francisco Giner de los Ríos que de Rodríguez Lafuente. Y soy mucho más hijo de todos los escritores del 98 que de ningún ecólogo. Porque todos los escritores del 98 tenían el sentimiento de la naturaleza. Y nada enseña más que el sentimiento. Joaquín Araujo, muchas gracias, sobre todo por prestarnos su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que tenemos, y esperemos que siga indicándonos el camino durante muchos años más. Gracias a vosotros. En fin, ser cómplices de cómo lo hace, mantener ese perpetuo vínculo con el azul, el marrón, el verde, aquí, en plena Extremadura. Este hombre con alma de poeta que no deja de sorprendernos y mostrarnos la vida con verdadero enamoramiento. Este naturalista, sombrero en cabeza y pluma en mano, que no descansa, cómplice de todo lo vivo, nos inspira e impide que la esperanza se pierda. La ruralidad y los bosques no se terminarían de entender sin Joaquín Araujo.